Dentro del menú Estadísticas tenemos acceso a una serie de listados que nos permiten mostrar la información relacionada con la actividad de nuestro centro desde un punto de vista contable, pero no solo, y hacer análisis muy pormenorizados. Hemos agrupado estos listados en diferentes categorías, en diferentes conceptos, y dentro de cada uno de ellos podemos personalizarlos con mucho más detalle. De manera que, aunque aquí veamos unos pocos, jugando con los diferentes filtros y las herramientas de personalización que hay para cada uno de estos informes, podemos llegar a un grado muy elevado de personalización. Como la mayoría funcionan de una forma muy similar, en este vídeo vamos a tratar de forma genérica el funcionamiento de los principales para no hacerlo demasiado reiterativo. Dentro del menú Estadísticas, por ejemplo, el resumen mensual y anual nos informa de la actividad que ha tenido lugar en nuestro centro a lo largo del tiempo. Podemos marcar una fecha de inicio, una fecha de fin, que pueden tener lugar en años diferentes. Podemos comparar diferentes años, por ejemplo, desde el 2015 hasta ahora, y ver una evolución de la actividad económica y de la actividad en general que ha tenido lugar en nuestro centro. Además de la fecha de inicio y de fin, podemos establecer cómo vamos a contabilizar este listado, si por importes, desde un punto de vista contable, o por la cantidad de tratamientos que se han realizado dentro de esas fechas. También podemos filtrar un determinado tratamiento para comparar de forma mucho más específica. Igualmente podríamos filtrar por familias de tratamientos o artículos, son los grupos en los que hemos agregado los artículos o tratamientos, o por ejemplo por profesionales. Podríamos ver las cifras a nivel contable o a nivel de trabajo que ha realizado un determinado profesional. Una vez hemos establecido los filtros que nos interesan, pulsamos el botón Ver para que se nos muestre la información en pantalla. Como en nuestro caso tenemos poquitos registros creados, no tenemos un histórico demasiado extenso. En la parte inferior de la pantalla nos ha aparecido una tabla en la cual, como siempre, podemos copiar su contenido al portapapeles, por ejemplo, para llevarlo a un documento de Word, exportarlo a formato CSV para trabajarlo en aplicaciones de bases de datos, a formato Excel, podríamos llevarlo a una hoja de cálculo de Excel, o a un documento PDF. También podríamos ocultar o mostrar ciertas columnas que no nos interesen. En la tabla aparecerían diferentes filas que se corresponderían con los diferentes años que hemos establecido en nuestro rango de fechas. Como decíamos, en nuestro caso, como tenemos muy poquitos registros, no podemos mostrar más que un año. Y para cada uno de los años, columnas que nos indicarían las cifras correspondientes al volumen de trabajo de nuestro centro. Igualmente disponemos de gráficos que nos muestran esta información de forma más visual. Estos gráficos también pueden ser descargados o guardados en nuestro ordenador. Tenemos un gráfico detallado y tenemos otro gráfico que totaliza. Tendríamos una columna para cada uno de los años. Podríamos comparar, a grosso modo, la actividad de cada año en nuestro centro o por meses. Este listado que hemos hecho ahora agrupando por años también lo podemos realizar agrupando en función de tratamientos o artículos. En este caso tendríamos un desglose basado en ese concepto. Igual que antes, podremos establecer una fecha de inicio, una fecha de fin. ¿Cómo vamos a contabilizar? Por importes o por cantidad de tratamientos. Podemos filtrar un tratamiento o artículo en concreto, una familia en concreto o un profesional en concreto. Pulsando el botón Ver se nos mostraría esa información en pantalla. En nuestro caso solamente hay un tratamiento que está siendo ejecutado en nuestro centro y solamente aparece este. Si hubiese más de uno, en la tabla veríamos todos los que hay con sus cifras correspondientes, una vez más, de cada mes. Igual ocurre para las familias en nuestro listado. Establecemos la fecha de inicio, la fecha de fin y el resto de información que se nos pide, y al pulsar el botón Ver se mostraría ese mismo listado, pero en lugar de agrupar por años o por artículos, ahora estamos agrupando por familias y se nos muestra la información contable o la cantidad de tratamientos que han tenido lugar durante estos meses. Igualmente podemos ver esa información de forma gráfica. Podemos trabajar también con dos niveles de agrupación. Por ejemplo, si escogemos en estadísticas familias y tratamientos, se nos mostraría este listado de forma que la información se agruparía para cada familia de artículos y dentro de cada una de ellas para cada tratamiento. En esta tabla se nos mostraría la información estructurada de esa manera. También podemos hacerlo con las personas. Podríamos filtrar los registros de cada uno de los profesionales que trabajan en nuestro centro. Si lo deseamos, igualmente podemos filtrar esta información en base a ciertos artículos o tratamientos, o bien por familias, o bien mostrar información de un solo profesional.
También con los profesionales podemos trabajar con dos niveles de agrupación. Podemos trabajar viendo los profesionales y dentro de cada uno de ellos los tratamientos que han ido realizando o las familias de tratamientos que han efectuado. De esta forma, después de establecer los filtros que ya hemos marcado, veríamos cada profesional con los tratamientos que ha realizado. Insisto, en nuestra tabla es un poquito breve, tenemos muy pocos datos y la información que aparece es muy concisa. En tu tabla, en la medida en que vayas realizando más trabajo en tu centro, aparecerá mucha más información. En siguientes vídeos veremos el resto de estadísticas que podemos realizar en nuestro centro.